Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos sumergimos en un paquete de normativas bastante importantes publicadas en la Gaceta Oficial de Bolivia el pasado 8 de octubre de 2025. Tenemos decretos supremos y leyes nuevas. Efectivamente. Y bueno, la idea hoy es extraer lo esencial de estas disposiciones. Vamos a cubrir temas que van desde ajustes laborales para servidores públicos, la gestión del enorme patrimonio cultural boliviano, hasta finanzas internacionales y acuerdos educativos. Vamos a ver qué significan estos cambios en la práctica. Perfecto. Entonces, analicemos esto a fondo. Empecemos por el ámbito laboral del sector público, que siempre, genera interés. El Decreto Supremo 5470. Este introduce modificaciones en cómo se manejan las vacaciones y el aguinaldo para los funcionarios. Hay que recordar que la Constitución Política del Estado, en su artículo 48, dice que las normas laborales se cumplen sí a sí y protegen al trabajador. Precisamente. Y el punto de partida. Si seguimos la Ley 2027, el Estatuto del Funcionario Público, es que la vacación anual es un derecho. Irrenunciable. El objetivo es el descanso, la recuperación física, mental. Claro, que la gente descanse de verdad. Exacto. Por eso, la regla general es que no se compensa en dinero si no se usa. La idea es que realmente se tomen esos días. Pero, como siempre, hay excepciones. ¿Qué es lo que ajusta este decreto específicamente? Ahí es donde se pone interesante. Bueno, aquí está el meollo del cambio. Se modifica el artículo 23 del reglamento de esa ley, de la 2027. Reafirma que la vacación no se paga, salvo en casos muy específicos. ¿Cómo cuáles? A ver, si el servidor fallece, bueno, el pago va a los herederos. Si la entidad pública donde trabajaba desaparece, se extingue. O si al funcionario lo destituyen, o si renuncia, y también si hay un fallo judicial firme que ordene el pago. Solo en esos casos. Y aquí viene una novedad importante, creo, en el procedimiento. Se fija un límite de tiempo para realizar ese pago en esos casos, porque antes eso podía tardar mucho, ¿no? Justamente, ese es un punto clave. En esas circunstancias específicas, las entidades públicas ahora tienen que pagar esas vacaciones no utilizadas en un plazo máximo de 45 días calendario. 4 o 5 días. ¿Sí? Se busca terminar con esa incertidumbre, esas largas esperas que a veces pasaban. Suena a una mejora importante en la agilidad del trámite. Y ojo, hay otro detalle importante en el cómo. En los casos de destitución, renuncia o cuando cierra la entidad, el pago debe hacerse de oficio. Ah, o sea, automáticamente. Exacto, automáticamente. La entidad tiene que iniciar el trámite sin esperar una solicitud formal del exfuncionario. La idea es quitarle esa carga burocrática a quien deja el servicio público en esas condiciones. Entendido. Pasemos al aguinaldo de Navidad, que siempre es un tema sensible. ¿Hay cambios ahí también? Sí, se ajusta un poco la norma del aguinaldo. La modificación ahora dice de forma explícita, sin dejar lugar a dudas, que el pago del aguinaldo a servidores y exservidores públicos debe hacerse hasta el día 20 de diciembre de cada año. Una fecha límite bien clara. Correcto. Se fija una fecha tope, lo cual da más previsibilidad. ¿Y qué pasa con los pagos de vacaciones que ya estaban pendientes antes de que saliera esta norma? Los que ya venían de antes. Buena pregunta. La disposición transitoria se ocupa de eso. Dice que las entidades que tuvieran pagos pendientes por vacaciones no gozadas, bajo las excepciones que ya existían antes, bueno, ahora tienen que cumplir con este nuevo plazo de 45 días. O sea que se tienen que poner al día rápido. Es una forma de actualizar y acelerar la resolución de esos casos antiguos bajo la nueva regla, ¿sí? Ahora, la pregunta del millón. ¿Cómo se asegura que las entidades realmente tengan los fondos para cumplir? Sobre todo con ese plazo de 45 días, que es bastante corto. Sí, es un desafío. El decreto intenta abordar eso. Hace una diferencia. Las entidades que generan sus propios ingresos, bueno, tienen que cubrir estos pagos con su presupuesto. Normal. Pero aquellas que dependen del Tesoro General de la Nación, del TGN, pueden solicitarle recursos adicionales. ¿Y se los dan así nomás? No, está sujeto a una evaluación presupuestaria previa. Pero lo fundamental es que se instruye a todas las entidades a priorizar estos pagos. Se los reconoce como derechos laborales importantes que hay que cumplir. Claro, el desafío será la implementación real y que los fondos estén disponibles, sobre todo en entidades con presupuestos más ajustados. Exactamente. Una cosa es la norma y otra la práctica, ¿no?
Bueno, dejemos atrás lo laboral y metámonos en otro tema, un cambio radical, la protección del enorme patrimonio cultural boliviano. Hablamos del Decreto Supremo 5471 que reglamenta la Ley de Patrimonio Cultural, la Ley 530. Recordemos que la Constitución dice que este patrimonio es inalienable, imprescriptible, es de todos y para siempre. Veamos cómo se busca protegerlo ahora en detalle. Así es. Este decreto es fundamental porque, digamos, es el que hace operativa la Ley 530. Si la ley es el qué, este decreto es el cómo. Define procedimientos, da definiciones más claras, establece mecanismos para proteger, conservar, restaurar y gestionar toda esa diversidad increíble del patrimonio boliviano. Y no solo lo material, como sitios arqueológicos o edificios históricos, sino también lo inmaterial. Los saberes, las tradiciones, las lenguas. Vi que introduce algunos conceptos nuevos, o al menos los define mejor, para que ésta funcione. Mencionaste monitoreo patrimonial y portadores. ¿Qué son exactamente? Exacto. El monitoreo patrimonial es básicamente estar atentos. Es la vigilancia activa que se tiene que hacer cuando hay obras, ya sean públicas o privadas. ¿Para ver si aparece algo? Justo. Para detectar y proteger posibles hallazgos arqueológicos o culturales que no estaban registrados antes. Y los portadores son clave para el patrimonio inmaterial. Son las personas, los grupos, las comunidades que mantienen viva una manifestación cultural. Se reconoce su rol central, porque sin ellos, ese patrimonio vivo desaparece. El decreto también parece poner límites bastante claros para quienes tienen bienes culturales bajo su cuidado, ¿no? Dueños o custodios. Definitivamente. Establece restricciones importantes. Por ejemplo, queda prohibido intentar registrar patrimonio arqueológico o paleontológico como si fuera propiedad privada. Eso es de la nación. Punto. Tampoco se pueden hacer alteraciones que dañen las características esenciales de un bien patrimonial. Si tienes un edificio declarado patrimonio, por ejemplo, no puedes darle un uso comercial que lo deteriore física o simbólicamente. Tiene lógica. Y algo fundamental. Nadie que custodie o investigue un bien patrimonial material puede reclamar ser su dueño. Ni el museo, ni el investigador, nadie. ¿Y qué hay del patrimonio comunitario o inmaterial? Que en Bolivia es tan relevante. Pienso en las comunidades indígenas, afrobolivianas. Se le da una protección específica, reconociendo que es colectivo. No puede registrarse a nombre de una sola persona, por ejemplo. Cualquier registro o acción sobre ese patrimonio tiene que hacerse coordinando con las organizaciones representativas de los pueblos indígenas originarios campesinos, las comunidades interculturales, los afrobolivianos. Y, muy importante, se necesita el consentimiento libre, previo e informado de los portadores de esa cultura. Se busca respetar que la titularidad y la gestión son colectivas. Se menciona también la creación de un sistema plurinacional de registro del patrimonio cultural boliviano, el SPRCPB. ¿Cuál es la idea detrás de este sistema? Centralizar todo. Sí. El objetivo es unificar y estandarizar la información sobre el patrimonio en todo el país. Funcionaría más o menos así. El Ministerio de Culturas, que es el órgano rector, va a capacitar al personal. Al personal de las gobernaciones, municipios. Exacto, de las entidades territoriales autónomas, las ETAs. Les enseñan a usar una plataforma informática centralizada. Entonces, los custodios, los propietarios, registran sus bienes a través de estas entidades locales, de su municipio o gobernación. Ah, ya. ¿Y luego el ministerio? El ministerio valida esa información, la consolida a nivel nacional y se encarga de monitorear que el sistema se mantenga actualizado. La meta es tener un inventario nacional que sea fiable y ojalá accesible. Ahora, declarar algo como patrimonio cultural nacional. Eso suena a algo grande, un proceso complejo. ¿Qué implica según este reglamento? Sí, requiere bastante rigurosidad. No es solo querer. Se necesita un proyecto de ley específico, claro. Pero lo crucial es que ese proyecto tiene que estar respaldado por informes técnico y legal favorables del Ministerio de Culturas. O sea, el ministerio tiene que dar el visto bueno técnico primero. Exacto. Esos informes evalúan si el bien cumple los criterios de la Ley 530, si la documentación está completa, si hay planes de salvaguarda, si se tiene el consentimiento de los portadores cuando aplica. Se valoran cosas como el valor histórico, simbólico, si es representativo a nivel nacional y que no vulnere derechos fundamentales.
Es un filtro técnico importante antes de que llegue a la Asamblea Legislativa. Pensemos en algo práctico. Sacar temporalmente un bien cultural del país, para una exposición afuera o para estudiarlo. ¿Cómo se regula eso? Bueno, no es tan simple como agarrar y llevarlo. Se necesita una autorización expresa del Ministerio de Culturas. ¿Un permiso oficial? Sí, emitida mediante una resolución ministerial. No es automático. Hay que presentar una solicitud bien justificada, porque sale, a dónde va, por cuánto tiempo, y adjuntar informes técnicos sobre cómo está el bien, su estado de conservación. Además, hay requisitos técnicos específicos según qué tipo de bien sea y para qué sale. Y el propietario o custodio asume toda la responsabilidad por la seguridad y el retorno del bien en buen estado. Es un equilibrio, entonces, entre permitir que se conozca la cultura afuera y asegurar que el bien vuelva bien. Exactamente. Y esto, me imagino, tiene que estar conectado con aduanas. Por supuesto. El reglamento lo integra para exportar temporalmente ciertos bienes patrimoniales que ya están registrados, como piezas arqueológicas o bienes catalogados. Esa resolución ministerial del Ministerio de Culturas es el documento obligatorio para el trámite en la aduana. Sin eso no sale. No debería salir. Y para otros bienes culturales como pinturas, esculturas, antigüedades, el Ministerio emite un certificado para la exportación. La idea es asegurar que solo salgan del país bienes con el permiso correspondiente. ¿Y cuando esos bienes vuelven, el retorno es complicado? Se intenta que sea más ágil. Cuando un bien que salió con autorización regresa, el Ministerio de Culturas le avisa a la Aduana Nacional, le da los detalles, cuando llega, porque aduana el documento de embarque, la ficha técnica. Con eso, el despacho aduanero se simplifica. No se necesita una declaración de mercancías compleja. Se facilita que el bien vuelva a entrar al país. Otro escenario muy posible en Bolivia. ¿Qué pasa si durante una obra, una construcción, una carretera, lo que sea, aparece un resto arqueológico? ¡Pum! Uy, sí. La norma ahí es clara y directa. La obra en esa área específica del hallazgo debe suspenderse inmediatamente. Parar todo. Sí, parar en esa zona. Se debe delimitar el área para protegerla. Y la empresa o la persona responsable tiene 72 horas máximo para informar oficialmente al Ministerio de Culturas y a la entidad territorial que corresponda, sea el municipio o la gobernación. ¿Y después qué? A partir de esa notificación, estas entidades tienen 10 días hábiles para evaluar la situación y decidir qué hacer. Pueden ser medidas de mitigación, o sea, formas de proteger el hallazgo y que la obra pueda continuar con cuidado, o si es algo muy importante o delicado, puede requerirse un rescate arqueológico o paleontológico completo. Es un mecanismo de reacción rápida ante hallazgos fortuitos. El reglamento también parece que contempla situaciones de emergencia, ¿no? O cuando un bien está en riesgo. Sí. Aborda la gestión de riesgos y emergencias. Establece que tiene que haber planes de gestión y que la intervención debe ser técnica especializada. Y para casos ya extremos, ¿no? Abandono, negligencia grave, riesgo inminente de que se destruya algo. Prever mecanismos para que el Estado intervenga. ¿Cómo cuáles? Para bienes inmuebles, la expropiación. Pero ojo, esto requiere una declaratoria previa de patrimonio nacional y una ley específica de la Asamblea. No es fácil. Y para bienes muebles, existe la figura del decomiso. Esto se puede ordenar por resolución ministerial, pero siempre que se justifique técnicamente que es necesario para salvar el bien. Son medidas drásticas, sí, pero están previstas para situaciones límite. Y para que todas estas reglas se cumplan, imagino que hay sanciones. Correcto. Se establece un régimen de sanciones administrativas, multas. Multas en dinero. Sí, calculadas en unidades de fomento de vivienda, las UFB, y están graduadas según qué tan grave sea la falta contra el patrimonio. Leves, graves y gravísimas. Para aplicar estas multas, se sigue el procedimiento administrativo general, el de la Ley 2341. La idea es disuadir, ¿no? Que la gente se lo piense 2 veces antes de dañar el patrimonio. También vi que se mencionan lineamientos para usar los fondos destinados al patrimonio, el FOMPAC. Sí, se definen unos porcentajes, más bien orientativos, para asignar los recursos de ese Fondo de Fomento del Patrimonio Cultural Boliviano. Se busca un equilibrio entre distintas necesidades. ¿Cómo qué? Bueno, un porcentaje para conservación, otro para restauración, otro para apoyar repositorios, museos, archivos, y otro para promoción y difusión del patrimonio. Intentan que el dinero se distribuya de forma balanceada. La verdad parece un esfuerzo normativo muy abarcador. Intenta cubrir muchísimas aristas de la gestión patrimonial. Sin duda, es un reglamento denso, detallado,
Busca traducir los principios de la Ley de Patrimonio Cultural en acciones, en procedimientos concretos para todos los que tienen algo que ver: el Estado, las comunidades, los propietarios, los investigadores. Ahora, su éxito, claro, dependerá en gran medida de que se aplique efectivamente y, fundamentalmente, de que se asignen los recursos suficientes para hacerlo realidad. Totalmente. Bueno, demos un giro ahora hacia la relación de Bolivia con el exterior. Tenemos dos leyes que ratifican acuerdos internacionales también de esa misma fecha, 8 de octubre. Exacto. La primera es la Ley 1642. Esta aprueba un convenio de préstamo con el Banco Mundial, específicamente con el BIRF, por hasta $150 millones. 150 millones. ¿Para qué es? El destino de estos fondos es un proyecto llamado Proyecto de Gestión Resiliente del Agua para Riego Comunitario y Familiar. Es un financiamiento importante, enfocado en un área crítica, ¿no? El agua, el riego, sobre todo en el área rural, y pensando en la adaptación al cambio climático. El Tesoro General de la Nación, el TGN, asume la garantía del repago de este préstamo. Agua y resiliencia. Temas cruciales, sin duda. ¿Y la otra ley internacional? ¿La 1643? Esa es la Ley 1643. Esta ratifica un acuerdo bilateral, esta vez con la Federación de Rusia. Este acuerdo, que se firmó en junio de 2024, trata sobre el reconocimiento mutuo de estudios, calificaciones y grados académicos entre Bolivia y Rusia. Ah, para validar títulos. Exacto. En la práctica, esto debería facilitar que estudiantes y profesionales puedan validar sus títulos y estudios que hicieron en uno u otro país. La idea es promover la movilidad académica y también la profesional. Entendido. Entonces, por un lado, financiamiento internacional para un sector estratégico como el agua, y por otro, un acuerdo para facilitar el intercambio académico y profesional con Rusia. Bueno, hemos cubierto bastante terreno hoy, ¿eh? Revisamos ajustes en normativas laborales del sector público, buscando más agilidad y certeza en pagos como vacaciones y aguinaldo. Profundizamos bastante en ese detallado marco regulatorio para proteger el patrimonio cultural boliviano, que intenta, hacer operativa la ley en muchos frentes distintos. Y finalmente, vimos la incorporación de acuerdos internacionales importantes, un préstamo sustancial para la gestión del agua y la facilitación del reconocimiento académico con Rusia. Sí, y lo interesante, creo, al observar todo este conjunto de normas, es justamente esa interacción, ¿no?, entre lo interno y lo externo. Por un lado, vemos el esfuerzo del Estado por fortalecer derechos laborales o por crear estructuras más robustas para proteger la identidad cultural nacional, como vimos con el patrimonio. Y por otro lado, vemos cómo Bolivia se inserta en el escenario global, ya sea buscando financiamiento para el desarrollo, como el préstamo del Banco Mundial, o estableciendo puentes de cooperación educativa, como el acuerdo con Rusia. Y esto quizá nos deja una pregunta para reflexionar. ¿Cómo estas estructuras normativas internas, por ejemplo, todos esos mecanismos de protección patrimonial que detallamos, cómo pueden potenciarse, o quizás hasta tensionarse, por esta necesaria conexión con el mundo? Y al revés también, ¿no? ¿De qué manera estos acuerdos internacionales, ya sean financieros o académicos, terminan influyendo o apoyando realmente los objetivos de desarrollo y las prioridades que se definen dentro de Bolivia? Es una dinámica constante, esa tensión entre lo propio y lo ajeno, lo local y lo global, que siempre merece una mirada atenta.